Les doy la bienvenida a un nuevo episodio de nuestra catequesis. En el capítulo de hoy continuaremos profundizando en la cristología. Ilustraremos el misterio de la encarnación mediante el comentario de algunos pasajes clave del Nuevo Testamento, mostrando cómo esta verdad de fe acompaña a la Iglesia desde sus inicios. Luego nos detendremos sobre el fascinante tema de los motivos de la encarnación, repasando los bienes que nos son dispensados a todos nosotros a través de esta incomparable acción de Dios en nuestro favor. Teniendo a la vista este contexto de los textos bíblicos y las razones o fines de la encarnación, podremos explicar por qué deben excluirse ciertas reinterpretaciones hoy frecuentes del misterio, y estaremos así en condiciones de profundizar mejor en el episodio que viene en los pormenores de la doctrina definida por la Iglesia a propósito de esta materia. El repaso que hicimos en el episodio anterior de los nombres y títulos con los que los textos del Nuevo Testamento designan a Jesucristo nos permite dejar firmemente asentado cómo ya desde la época apostólica los cristianos estaban firmemente convencidos de que Jesús de Nazaret era el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor. Esto significa que lo reconocieron como el Mesías profetizado y que poco a poco se fueron dando cuenta de que además había en él algo sobrehumano y que podía ser justamente considerado divino, y que en definitiva lo acabaron reconociendo como su Señor y rindiendo de la sumisión que debe reservarse solo para Dios. Naturalmente, esto no es lo mismo que retrotraer hacia esta comunidad primitiva todos los dogmas cristológicos que la Iglesia fue explicitando en los siglos posteriores. La lectura aislada de algunos textos del Nuevo Testamento puede de hecho prestarse para interpretaciones que colisionarían con lo que fue luego sancionado como fe oficial de la Iglesia, y es natural que así sea. Quienes escribieron estos textos no estaban acuñando un lenguaje normativo e inequívoco que exprese con exactitud el misterio de Cristo, sino combatiendo por expresar lo que habían vivido y lo que creían con el fin de inspirar a otras personas para que compartieran su fe. Una buena cristología tiene desde luego que partir desde la base de lo que dicen los textos del Nuevo Testamento, que además de haber sido escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo, son también el registro más fiable que tenemos del contenido de la fe apostólica. Pero no tendremos una cristología completa haciendo un breve análisis textual de la literalidad de sus escritos. Debemos dejarnos apoyar por herramientas conceptuales que nos ayuden a alcanzar mayor precisión y le pongan atención a la manera en que esa fe evolucionó en el contexto de la vida de la comunidad primitiva y acabó siendo oficialmente definida por la jerarquía de la Iglesia. Pero antes de ir a la definición de los primeros concilios y desarrollar algunos cuantos pormenores más de la cristología, convendrá que hoy nos detengamos un poco más a describir a grandes rasgos en qué consistía y por qué era importante para la Iglesia el misterio de la encarnación. Hay algunos textos de especial solemnidad en el Nuevo Testamento que son de gran relevancia para entender la manera en que los primeros cristianos entendían la realidad humano-divina de Jesucristo. Quizá el más antiguo de estos textos sea el himno de la Epístola a los Filipenses, del que ya citamos algunos versículos en el episodio anterior. Los estudiosos actuales datan la carta que contiene este texto entre el año 58 y 61 de nuestra era. Pero como se trata de un pasaje en el que San Pablo intercala dentro de su exposición un himno o cántico poético, es probable que se trate de una composición a algo anterior que se usaba en la liturgia y con la que la comunidad podría haber estado familiarizada. El himno dice: Él, que era de condición divina, no consideró esta igualdad con Dios como algo que debía guardar celosamente. Al contrario, se anonadó a sí mismo y tomando la condición de servidor, se hizo semejante a los hombres. Y presentándose con aspecto humano, se humilló hasta aceptar por obediencia la muerte y muerte de cruz. Por eso, Dios lo exaltó y le dio el nombre que está sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y en los abismos, y toda lengua proclame para la gloria de Dios Padre, Jesucristo es el Señor. Un segundo texto relevante para entender cómo entendía la comunidad cristiana primitiva la condición humano-divina de Jesucristo está en la carta a los Hebreos. Más allá de que hoy suela desecharse la autoría paulina de este texto, se coincide en que debió ser escrito en el siglo I, y la opinión más corriente es que debe ser datada antes del año 70, puesto que en general el texto parece referirse al culto en el Templo de Jerusalén como algo aún vivo, y por lo tanto el autor no debió conocer su destrucción. En este texto se argumenta muy explícitamente la divinidad de Jesucristo, insistiendo en que éste se encuentra no solo sobre los hombres, sino también por encima de los ángeles. Así, en su exordio, la carta nos recuerda que en este tiempo final Dios nos habló por medio de su Hijo, a quien constituyó heredero de todas las cosas y por quien hizo el mundo. Él es el resplandor de su gloria y la impronta de su ser. Él sostiene el universo con su palabra poderosa, y después de realizar la purificación de los pecados, se sentó a la derecha del trono de Dios, en lo más alto del cielo.
Así llegó a ser tan superior a los ángeles cuanto incomparablemente mayor que el de ellos es el nombre que recibió en herencia. Más adelante esta misma carta se pronunciará muy claramente respecto de la humanidad de Jesús, y particularmente de su corporalidad, indispensable de asumir para poder creer en su entrega sacrificial por nuestros pecados. Así, hace una referencia al texto profético del Salmo 40, dice el autor de esta carta: Cristo, al entrar en el mundo, dijo: Tú no has querido sacrificio ni oblación, en cambio me has dado un cuerpo. No has mirado con agrado los holocaustos ni los sacrificios expiatorios. Entonces dije: Aquí estoy, yo vengo, como está escrito de mí en el libro de la ley, para hacer, Dios mío, tu voluntad. Un tercer texto neotestamentario que tiene mucha importancia para la cristología es el prólogo del Evangelio de San Juan. Si bien nuevamente encontraremos desacuerdo entre los estudiosos sobre el autor exacto del texto, en cuanto a la datación, hay un alto consenso en que esta debe ser en la última década del siglo I, es decir, cerca del año 90 o más tardar el 110. A modo de introducción solemne para su relato de la vida y hechos de Jesús, el evangelista declara: Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios. Al principio estaba junto a Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de la palabra, y sin ella no se hizo nada de todo lo que existe. En ella estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no le recibieron. Apareció un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino el testigo de la luz. La palabra era la luz verdadera, que al venir a este mundo ilumina a todo hombre. Ella estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a los suyos, y los suyos no la recibieron. Pero a todos los que la recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacieron de la sangre, ni por obra de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino que fueron engendrados por Dios. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Y nosotros hemos visto su gloria, la gloria que recibió del Padre, como Hijo único, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él al declarar: Este es aquel del que yo dije: El que viene después de mí me ha precedido, porque existía antes que yo. De su plenitud todos nosotros hemos participado y hemos recibido gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el que le ha revelado es el Hijo único, el que está en el seno del Padre. Me he detenido estos textos y he hecho referencia explícita a su datación para que quede muy claro la imposibilidad de la tesis, en un momento extendida, según la cual la divinidad de Cristo no formaba parte de la fe primitiva de la Iglesia, sino que fue un añadido ulterior, producto de la progresiva exaltación que espontáneamente se hace de los fundadores de una religión. Como acabamos de ver por estos textos, todos ellos datados entre unos 30 y 60 años después de la muerte de Cristo, la fe en la divinidad y humanidad de nuestro Señor ya era algo muy asentado en las primeras comunidades. Las definiciones ulteriores del magisterio no estaban sino buscando proteger y formular de un modo más claro este contenido primordial de la fe cristológica. Para designar este misterio por el cual Dios asumió la condición humana en Jesucristo con el objeto de alcanzarnos la salvación, la Iglesia ha usado la palabra encarnación. La palabra viene del latín incarnare, que significa tomar carne o volverse carnal. Es por supuesto una alusión al versículo de San Juan que leíamos recién. La expresión es sin duda fuerte, pues supone tanto insistir en la autenticidad de su origen divino como en la realidad de su carne humana. El catecismo señala esta fe en la encarnación del Verbo como sello distintivo del cristianismo, apoyándose por ejemplo en la afirmación de la carta de San Juan: en esto reconocerán al que está inspirado por Dios, todo el que confiese que Jesucristo manifestado en la carne es de Dios. Por lo tanto, cualquier reinterpretación del cristianismo que suponga abandonar esta confesión firme de la real humanidad y divinidad de nuestro Señor Jesucristo está sencillamente rompiendo con lo que desde el comienzo está en el corazón de la fe de la Iglesia, tal y como esta quedó expresada en el credo niceno-constantinopolitano, acto seguido de manifestar nuestra fe en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Debemos confesar que Él, por nosotros los hombres y por nuestra salvación, bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre. Ahora bien, algo distintivo de estos textos es que más que detenerse en especulaciones sobre cómo se da exactamente esta coexistencia del humano y lo divino en Jesucristo, insisten en situar ese misterio en el contexto del designio salvífico de Dios. Es por cierto algo obvio,
los escritores del Nuevo Testamento no estaban desarrollando una teología especulativa que se hiciera cargo de las dificultades metafísicas con esta doctrina, sino ante todo anunciando una salvación que había tenido lugar a través de este evento portentoso de la encarnación del Verbo. También en el credo se explicita que la encarnación tuvo lugar por nosotros los hombres y por nuestra salvación. Esto es importante para situar correctamente los términos de la cuestión. Para entender concretamente el alcance de este misterio de fe, debemos ceñirnos a una interpretación del mismo que se haga cargo de esta conexión entre encarnación y salvación. No sirven teorías de la redención que hagan de la encarnación algo totalmente inútil e innecesario, ni sirven interpretaciones del misterio de la encarnación que sean incapaces de fundamentar su poder salvífico. La encarnación no responde a una necesidad y mucho menos a una ociosidad divina, sino que es un acto libre de amor generoso que debe ser entendido desde el misterio de la redención. Por cierto, no entraré acá en la cuestión más difícil de si se podría sostener una conveniencia en la encarnación del Verbo a un supuesto que no hubiésemos pecado. A lo largo de la historia de la teología este ha sido un tema arduamente debatido, y hasta donde sé no hay definiciones tajantes del magisterio respecto del tema. De hecho, en general creo que es importante destacar que al investigar el problema de los motivos de la encarnación, no se trata de querer demostrar racionalmente la necesidad de esta, ni se ha de suponer que Dios estaba en algún modo obligado a salvarnos, ni se ha de asumir que la encarnación fuera la única manera posible de que fuéramos salvados. Y mucho menos parece que puede osarse resolver tajantemente lo que Dios eventualmente habría hecho en un escenario hipotético que jamás ocurrió. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, es cauteloso en esta materia y sostiene en la Suma que Dios en su omnipotencia podía salvarnos de una infinidad de maneras y que por eso, si hablamos de la necesidad de la encarnación para nuestra salvación, esto no debe entenderse en el sentido de que sin ella la salvación no era posible, sino más bien en el de que ella permitía alcanzar dicho fin de un modo más perfecto. Creo que es en este espíritu, sin pretender demostraciones racionales del misterio, sino únicamente ilustrando su razón de ser, que el catecismo se detiene brevemente en el tema de la finalidad de la encarnación. Es decir, se trata ante todo de motivos de conveniencia, que sin demostrar o hacer necesario el misterio, nos ayudan a entender por qué Dios en su sabiduría lo vio como apropiado. El catecismo nos enseña ante todo que el Verbo se encarnó para salvarnos reconciliándonos con Dios, es decir, más allá de lo que se especule sobre lo que hubiera ocurrido en otros escenarios hipotéticos, el punto de referencia solamente asentado de la Escritura, la tradición de la Iglesia y los pensamientos del Magisterio es la eficacia y finalidad salvífica del misterio de la cuestión. Esto está muy claramente afirmado en el Nuevo Testamento. La primera carta de San Juan dice que nosotros hemos visto y atestiguamos que el Padre envió al Hijo como Salvador del mundo, y más precisamente que envía a su Hijo como víctima propiciatoria por nuestros pecados. Como se ve, el texto describe este acontecimiento salvífico como la entrega de un sacrificio propiciatorio que expía nuestros pecados. Es decir, creemos primero que nada que el Verbo asumió la condición humana para entregarse en la cruz como víctima perfecta en reparación por nuestras culpas. Interesantemente, este aspecto, que es el que más claro y continuamente se ha afirmado en toda la tradición cristiana, es quizá el que hoy más resistencia genera. Especialmente choca a muchos la idea de una justicia retributiva, en virtud de la cual Dios requeriría una reparación o satisfacción por nuestros pecados, y por eso han adquirido cada vez más difusión teorías que intentan evitar esa suposición. Si bien muchas de esas teorías pueden ayudarnos a enfatizar más algunos otros aspectos del misterio de la redención que el enfoque tradicional ha tendido a dejar un poco eclipsadas, hay que observar que el lenguaje del sacrificio expiatorio está indudablemente presente en la Sagrada Escritura, la tradición y el Magisterio, y que por lo mismo parece que la dimensión propiciatoria no puede ser omitida. En el designio de salvación del que nos habla la Sagrada Escritura se entrelazan constantemente la esperanza de salvación y la experiencia del dolor. Después de que el hombre pecara, Dios decreta un castigo, sobre todo porque era preciso que se suscitara un gran sufrimiento en la tierra antes de que se restaurase nuestra amistad con Dios. Si bien el catecismo actual no lo menciona, el argumento más célebre e influyente sobre esta materia es el que desarrolló San Anselmo en su tratado Cur Deus Homo. San Anselmo insiste en que en Dios la misericordia no puede atropellar la perfecta justicia,
y por lo tanto la salvación no puede ser entendida como un mero perdonazo en el que Dios hace la vista gorda con nuestros pecados. Por el contrario, el pecado supone una grave injuria al honor divino, y era necesario que para recuperar la amistad con Dios, dicha falta fuera satisfactoriamente reparada. Ahora bien, la justicia retributiva exige que la reparación por una falta sea proporcionada a la magnitud de la misma, y que además sea ofrecida por quien la ha cometido. No obstante, los hombres estábamos en una posición que nos hacía imposible ofrecer esta reparación. Primero, porque lo que sea que le entreguemos a Dios es en realidad algo que ya hemos recibido de Él, en primer lugar, y que le debemos incondicionalmente. Y segundo, porque la magnitud de la falta es proporcional a la dignidad del ofendido, y siendo Dios el ofendido por el pecado, la falta adquiere entonces una gravedad tan infinita como su dignidad, y es preciso que el valor de la reparación sea también infinito. Se hacía entonces necesario que para satisfacer los requerimientos de la justicia, un ser humano ofreciera libremente una reparación de valor infinito. La misericordia de Dios responde a este problema, haciendo que el Verbo asumiera la condición humana y se sacrificase libremente como chivo expiatorio por nuestras faltas en la cruz. Volveremos más adelante sobre este misterio de la redención y su conexión con el sacrificio de Jesús de la cruz. Pero ahora solo hacía falta insistir en esta dimensión salvífica que tiene el misterio de la encarnación, la cual es bellamente celebrada en un texto de San Juan Crisóstomo que nos trae el catecismo. Nuestra naturaleza enferma exigía ser sanada, desgarrada ser restablecida, muerta ser resucitada. Habíamos perdido la posesión del bien, era necesario que se nos devolviera. Encerrados en las tinieblas hacía falta que nos llegara la luz. Estando cautivos esperábamos un Salvador. Prisioneros un socorro, esclavos un libertador. ¿No tenían importancia estos razonamientos? ¿No merecían conmover a Dios hasta el punto de hacerle bajar hasta nuestra naturaleza humana para visitarla, ya que la humanidad se encontraba en un estado tan miserable y tan desgraciado? Pero además de esta referencia a nuestra salvación a través del sacrificio pascual de Cristo, el catecismo también enumera otros motivos o finalidades detrás de la encarnación. Lejos de ser contrapuestos a la dimensión sacrificial y redentora de este evento, ellas deben ser vistas como parte integrante de ese misterio de salvación, puesto que efectivamente nuestra liberación del pecado y elevación a la nueva vida de la santidad y comunión con la Santísima Trinidad no consiste únicamente en un cumplimiento de las exigencias de la justicia retributiva. Así, el catecismo también nos recuerda que el Verbo se encarnó para que conociéramos el enorme amor que Dios nos tiene. En el mismo pasaje de la primera carta de San Juan que citábamos hace un rato, se asocia el primer motivo con este segundo, diciendo que Dios nos manifestó su amor enviando a su Hijo único al mundo, para que tuviéramos vida por medio de Él. Esto está en continuidad con el capítulo 3 del Evangelio de San Juan, donde Jesús también vincula ambas dimensiones, diciendo que Dios amó tanto al mundo que entregó a su Hijo único para que todo el que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. En la cruz somos testigos de cómo el Verbo eterno estuvo dispuesto a despojarse absolutamente de todo, entregándose hasta el extremo, volviendo patente lo lejos que Dios estaba dispuesto a llegar por amor a nosotros. Ciertamente, si de satisfacer los pecados mediante una ofrenda se trataba, es obvio que no hacía falta una entrega tan drástica por parte del Verbo. Si se perdona el absurdo, podríamos perfectamente imaginar a Jesucristo que se pinchaba el dedo con un alfiler y derramaba unas cuantas gotas de sangre infinitamente valiosa en honor de Yahvé. Y esto no lo digo yo, sino el mismo Santo Tomás de Aquino, que nos recuerda en el Adorote Devote que una sola gota de su sangre puede liberar de todos los pecados al mundo entero. Sin embargo, salta también a la vista que de no haber padecido todo lo que sufrió, posiblemente nosotros no seríamos conscientes de su amor y podríamos permanecer insensibles a su invitación. Contemplar la cruz hiere nuestra conciencia, haciéndonos caer en la cuenta del absurdo del pecado, que en su raíz más profunda brota de una desconfianza en el amor de Dios, que nos lleva a buscar la felicidad lejos de Él. En el fondo, es el sabernos objetos de ese amor infinito por parte de Dios lo que más profundamente nos puede mover a abrirnos a la acción de su gracia y dejarnos rescatar por Él. El catecismo nos recuerda también que el Verbo se encarnó para ser nuestro modelo de santidad. En efecto,
El aprendizaje moral requiere no tanto de la transmisión de ciertas reglas o códigos de conducta, como de la proposición de modelos atractivos y creíbles para imitar, que nos permiten ver concretamente cómo se lleva una vida de plena adhesión a Dios y la manera en que esa apertura al Señor ilumina la vida y nos perfecciona. Jesucristo, al ser no solo Dios sino también hombre perfecto, se nos presenta como un parámetro perfecto de la humanidad lograda por el cual guiarnos. Por cierto, Cristo nos enseña cómo conducirnos muy particularmente a través de sus enseñanzas. Pero en esas enseñanzas tiene un papel fundamental la invitación a su seguimiento personal e imitación. El Evangelio de San Juan se presenta a sí mismo como el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Su propia vida es el modelo que se trata de las bienaventuranzas y su propia conducta es la norma de la ley nueva. Por eso manda a sus discípulos en la última cena: amaos unos a otros como yo os he amado. Este carácter de modelo que tiene Jesucristo fue proclamado de modo especialmente significativo por el famoso pasaje del Concilio Vaticano II, que enseña que, en realidad, el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado. Porque Adán, el primer hombre, era figura del que había de venir, es decir, Cristo nuestro Señor. Cristo el nuevo Adán, en la misma revelación del misterio del Padre y de su amor, manifiesta plenamente el hombre al propio hombre y le descubre la sublimidad de su vocación. Nada extraño, pues, que todas las verdades hasta acá expuestas encuentren en Cristo su fuente y su corona. Él, que es imagen de Dios invisible, es también el hombre perfecto, que ha devuelto a la descendencia de Adán la semejanza divina, deformada por el primer pecado. En él la naturaleza humana, asumida, no absorbida, ha sido elevada también en nosotros a la dignidad sin igual. El Hijo de Dios con su encarnación se ha unido en cierto modo con todo hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de los nuestros, semejante en todo a nosotros, excepto en el pecado. Ahora bien, lejos de presentar este motivo en contraposición con su entrega sacrificial, debemos recordar que es precisamente en su entrega oblativa que Él quiere que lo imitemos por sobre todo. Al pedir que lo imitemos, lo hace invitando a todos a que carguen sobre ustedes mi yugo y aprendan de mí, porque soy paciente y humilde de corazón, y así encontrarán alivio. La invitación a su seguimiento viene acompañada de una advertencia severa. El que quiera venir detrás de mí, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Cuando nos invita a amar como Él nos ama, lo hace también recordándonos que no hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Por lo tanto, la imitación del amor de Cristo es sobre todo imitación de su entrega sacrificial en rescate por nuestros pecados. Finalmente, el Catecismo cita la segunda carta de San Pedro para recordarnos que el Verbo se encarnó para que podamos hacernos partícipes de su naturaleza divina. La humanización de Dios abre el camino para una divinización del hombre. Mediante la gracia recibida en el bautismo, recibimos el don de la adopción filial, por el cual somos hechos hijos en el Hijo. Este tema es bellamente recogido en la liturgia, cuando durante el ofertorio, al mezclar unas gotas de agua con el vino, el sacerdote pide que por este misterio del agua y del vino participemos en la divinidad de quien se dignó a participar en nuestra humanidad. Se trata de una idea que fue insistentemente trabajada por los primeros padres de la Iglesia, que veían en esta teosis o divinización del ser humano el efecto más impresionante de la encarnación. San Ireneo la presenta como el motivo fundamental de este misterio, diciendo: tal es la razón por la que el Verbo se hizo hombre y el Hijo de Dios, Hijo del hombre, para que el hombre, al entrar en comunión con el Verbo y al recibir así la filiación divina, se convirtiera en Hijo de Dios. También San Atanasio de Alejandría hace esta sentencia radical: el Hijo de Dios hizo hombre para hacernos Dios. Por eso la liturgia de las horas recoge también hasta hoy, para la festividad del Corpus Christi, un bello texto atribuido a Santo Tomás de Aquino, en que se nos recuerda cómo el Hijo unigénito de Dios, queriendo hacernos partícipes de su divinidad, asumió nuestra naturaleza para que, habiéndose hecho hombre, hiciera dioses a los hombres. Esta última reflexión puede poner nerviosos a algunos, que quizá la consideren un exceso de osadía, especialmente si se ha sido formado en el prisma antropológico de la tradición más estrictamente luterana. Se pensará que la corrupción de nuestra naturaleza es demasiado irreversible como para que se suponga en nosotros una capacidad de verdadera divinización. Dios puede escoger no imputarnos nuestros pecados, pero no transformar de un modo tan radical nuestra pobre condición.
Por otro lado, tanto la idea de la divinización como la de que Cristo sea modelo de hombre perfecto pondrá especialmente nerviosos a quienes la han visto ser abusada en los últimos siglos para construir una teología radicalmente antropocéntrica, que mientras repite fórmulas aparentemente cristianas, quiere decir en el fondo todo lo contrario de lo que nos enseña la fe. En efecto, sobre todo a partir de la Ilustración, ha habido teologías que invierten sutilmente la relación entre cristología y antropología. La divinidad de Cristo no es otra cosa que su perfecta humanidad, y el misterio de la encarnación queda reducido al acontecimiento de un hombre cuya vida nos puso de manifiesto que el verdadero acceso a Dios está en nuestro interior y nos inspiró a una importante transformación moral. De manera diversa, esta clase de cristologías antropocéntricas parece dibujarse en el pensamiento de personajes como Hegel, Schleiermacher, Boltzmann, Rahner y algunos representantes de la teología de la liberación. Sin desmerecer el interés de alguna de las reflexiones de estos complejos autores, hay que observar que en ellos aparece suscitarse una suerte de inversión de la cristología. El misterio del Dios que se hace hombre se convierte en el de un hombre que se hace Dios. La encarnación no consiste en ningún caso en algo así como que un ser humano muy santo, en virtud de sus méritos o de un complejo proceso interior, llegó a elevarse a la condición divina y nos revela con su vida el camino que podemos seguir para alcanzar ese fin. Claramente los textos del Nuevo Testamento que hemos leído al comienzo de este episodio no van en esa dirección, sino que dicen exactamente lo contrario. Es el Verbo el que libremente se abaja o humilla viniendo a nuestro encuentro, y nuestra divinización solo es posible en la medida en que reconozcamos primero que necesitamos de Dios para ser salvados y elevados nuevamente al orden sobrenatural. Volveremos en el episodio siguiente sobre algunos detalles más respecto de la recta comprensión de este misterio del Verbo encarnado, repasando los pronunciamientos sobre el mismo que hicieron los primeros concilios. En cualquier caso, debemos sostener firmemente la verdad de la encarnación y su finalidad salvífica. Por esta encarnación, no entendemos un proceso en el cual Dios quede desdivinizado o reducido forzosamente a la condición de hombre. Tampoco hablamos de un acontecimiento por el cual la humanidad quede absorbida por la divinidad. Hablamos más bien de la coexistencia de ambas naturalezas, humana y divina, al interior de la persona única de Jesucristo. Y ambos lados de la cuestión son completamente reales. Ni la divinidad es un mero modo metafórico de hablar de una realidad natural muy excelsa, ni la carne es solo una apariencia didáctica con la que Dios se nos oculta. Ni Dios se disfraza de hombre, ni el hombre se erige por sí solo en un nuevo Dios. Se trata de que el Verbo, segunda persona de la Santísima Trinidad, asumió nuestra condición en el tiempo y se hizo hombre sin dejar de ser Dios. Para evitar confusiones en esta materia, los primeros concilios dijeron que para expresar esto se debía hablar de asumir. Dios asume libremente la condición humana, quedando esta ahora para siempre unida a su persona divina. Y esta no es una metáfora simbólica que exprese un camino para que recorramos, sino un acontecimiento único e irreversible. No es que Dios haya usado un cuerpo humano del que luego cumplida su misión se despojó como quien se despoja de un abrigo, al modo en que Zeus es presentado asumiendo diversas apariencias en sus múltiples aventuras amorosas. Una vez hecho hombre en Jesucristo, el Verbo eterno del Padre es hombre para toda la eternidad. Lo encontraremos en el cielo con cuerpo humano, un cuerpo que tras la resurrección se encuentra en un estado glorioso, ya no sujeto a las mismas limitaciones que el que conocemos acá en la tierra, sino perfectamente transfigurado por el misterio de su divinidad. Pero un cuerpo, a fin de cuentas, un cuerpo tan real y tan humano como el de todos nosotros. Agradezco mucho a quienes nos siguen escuchando semanalmente en las diversas plataformas. Los invito a que este nuevo semestre que estamos comenzando sea una buena ocasión para que compartan los episodios e inviten a más personas a escuchar nuestro contenido. Los episodios que vienen continuaremos desarrollando el tema tan fascinante como bello de la cristología, para que a la luz de esta recordemos todos una vez más la centralidad de la persona de Jesucristo y dejemos que nuestras vidas sean transformadas desde el encuentro con Él.